estudiamos y que empezamos el domingo pasado. Así es que vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, voy a leer, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y como lo vimos la vez pasada, siempre que tú leas un pasaje de la Biblia, chécate cuáles son las palabras que se repiten y se repiten, porque ese es el énfasis que Dios está haciendo en este pasaje. Y como lo vimos la vez pasada, ¿cuáles son las partes que se repiten y se repiten? El tema, el amor. El amor, el amor. Este es mi mandamiento. No es un tip, no es un consejo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. El tema principal de todo esto es el amor. El amor. Y por ese amor que Él nos tiene, también dice, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los voy a llamar amigos y les voy a revelar todo lo que mi Padre me enseña a mí. Y después vuelve a decir, después nos enseña, ¿sabes qué? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y eso es algo maravilloso, saber que Dios te ha elegido. Y termina diciendo también otra vez, les mando que se amen unos a otros. Y vamos a tratar de peinar todos estos pasajes. Y voy a empezar con el primero. Dice, este es mi mandamiento. Y este es mi mandamiento, ¿qué significa? Que Jesús tiene autoridad. Tú no puedes mandar a alguien sobre quien no tienes autoridad. Yo no puedo llegar con un policía de tránsito, o no puedo llegar con alguien y darle alguna orden y esperar que me obedezca, porque yo no soy autoridad para esa persona. Pero sin embargo, tú como mamá o como papá, sí le puedes ordenar o mandar a tus hijos, porque tú tienes autoridad sobre tus hijos. De la misma manera, si tú tienes gente que trabaja a tu cargo, tú tienes la autoridad para dirigir y corregir y mandar a esas personas que trabajan bajo tu autoridad. Cuando Jesús dice yo les doy un mandamiento, es porque Él está reafirmando, yo soy tu autoridad, recuérdalo. Yo soy autoridad. Y esta parte de Jesús muchas veces se nos va, porque mucha gente siempre tiene el concepto del Jesús cariñoso, amoroso, y llegamos a llegar a un tal error que creer que Jesús, como nos ama tanto, Él nos va a solapar nuestro pecado. Él va a decir, ay, no importa, yo te amo, y tú sigues en el lodo, y tú sigues en tu pecado, y no pasa nada, yo te amo. Y la gente tiene esa idea romántica, falsa, antibíblica. Jesús es Dios, Él es autoridad, Él tiene todo poder y toda autoridad. Y cuando Jesús dice yo les doy un mandamiento, es precisamente eso. ¿Sabes qué? Yo soy tu autoridad. Y la pregunta aquí es, ¿en verdad es tu autoridad Jesús o no? ¿Cuál fue el primer pecado que hubo en toda la historia registrado en la Biblia? El de antes de Adán y Eva. La rebelión ¿de quién? De Satanás. Ese es el primer pecado registrado en toda la historia. Dios crea a los ángeles, y entre uno de esos ángeles hay un angelito que decide por qué tú vas a mandar, por qué tú vas a ser autoridad, por qué tú vas a gobernar, por qué tú vas, ay nomás porque Él te creó. Pero este angelito, querubín, se rebeló ante su autoridad. Es el primer pecado que hay en la historia. Satanás rebelándose a la autoridad de su creador.
queriendo ser igual a Dios. ¿Por qué vas a mandar tú? Yo también puedo mandar. Mi opinión también cuenta. Tú y yo podemos ser iguales, ¿no? ¿Por qué tú vas a ser nada más Dios? ¿Por qué solo tú vas a dirigir, tú vas a mandar? Yo también puedo. Y empieza la rebeldía. El primer pecado es la rebeldía a la autoridad. Quiso ser igual a Dios y fue destituido de la presencia del Creador del universo. ¿Y cuál fue el pecado que Satanás inyecta en Eva? A través de come del fruto. ¿Qué es lo que le dice? Porque Dios sabe que el día que tú pruebas de ese fruto, vas a ser igual a Dios. Es decir, el mismo pecado que él cometió y por lo cual fue destituido, es el mismo pecado que inyecta a toda la humanidad a través de Eva y Adán. ¿Por qué Dios va a ser el que manda? Tú también, tu opinión cuenta, tu opinión vale. Tú defiende tus derechos. ¿Por qué Dios va a mandar? No, tú puedes ser igual a Dios. Y es lo que Satanás le vende a Eva, y Eva prueba del fruto, y luego también a Adán. Y a raíz de ahí todo el desastre en toda la humanidad. ¿Y cuál fue la raíz de todo? La rebeldía a la autoridad. Y el día de hoy, ¿por qué vivimos un caos en todas las familias? Por la rebeldía a la autoridad. Así de fácil. Si hay un caos en esta humanidad, es la rebeldía a la autoridad. Nos encontramos el día de hoy que jóvenes dicen: yo no quiero casarme porque yo vi el matrimonio de mis papás y yo no quiero eso. Yo mejor unión libre, yo no creo en el matrimonio. Y empezamos por ahí. El problema no es el matrimonio. El problema es el pecado dentro del matrimonio, que destruye el matrimonio, no por el matrimonio, por el pecado. Y ahora nos encontramos que literalmente vemos a hombres, varones, que dicen: yo no quiero sujetarme a Dios y a la Biblia, y lo que dice. No, ¿por qué? No, yo soy el que mando, yo dirijo, yo sé qué hacer, yo sé por dónde irme, yo sé cómo llevar mi matrimonio, yo sé cómo llevar mi familia, yo sé cómo administrar mis finanzas, yo sé cómo educar a mis hijos, yo sé, y no quiero que nadie me enseñe, que nadie me dirija. Entonces el hombre, el varón, empieza a rebelarse a la autoridad de Dios. Grave error. Quiere ser cabeza sin cabeza. Quiere ser autoridad sin responder a aquel que lo puso como autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre se revela a la autoridad de Dios, pero él sí quiere mandar y quiere dirigir su casa, ¿cierto? Pues sí, porque yo soy el hombre de la casa. ¿Y qué genera? Conflictos, menosprecio, no valora a su esposa, etcétera. ¿Y qué genera también? El pecado engendra pecado. Y entonces la mujer se revela a la autoridad del esposo y dice: ¿por qué? ¿Por qué me voy a sujetar a ti como autoridad? ¿Cómo me pide Dios que me sujete a este cavernícola? Que no quiere obedecer ni a Dios ni a nadie, y él quiere hacer su voluntad y me menosprecia, no me escucha, no me valora y me trata ásperamente. Entonces, ¿por qué me voy a sujetar a él? Entonces la mujer tampoco se sujeta al hombre. ¿Por qué me voy a sujetar a él? Somos iguales, ¿no? Entonces no me voy a sujetar a esa autoridad para nada. Y entonces vienen los hijos y ven a la mamá faltándole el respeto al papá. El papá ni le importa a Dios. Y los hijos, ¿cómo crecen? Sin un orden claro de autoridad, sin una línea clara de autoridad. Entonces los hijos le hablan al tú por tú a los papás. Bueno, es lo que tú dices, papá. Eso es lo que tú dices, mamá. Pero yo creo, yo pienso, y mi palabra aquí también vale, y también se le ponen al tú por tú. Entonces nos encontramos a hijos rebelándose a la autoridad de los padres. Y vemos padres que ya no tienen autoridad sobre sus hijos. He visto a mamás llorar porque dicen: ya no sé cómo recobrar la autoridad sobre mi hija. Mi hija hace lo que le da su gana. ¿Dónde empezó todo? Destruyendo el orden de autoridad que Dios estableció. La pregunta es: ¿Jesús es tu autoridad? Y si Jesús es tu autoridad, entonces te vas a alinear a ese rol de autoridad. Y adivina qué, cuando obedecemos a esa línea de autoridad que Dios establece, hay bendición en nuestros hogares.
hay bendición en la familia. Cuando el hombre como cabeza se pone bajo la autoridad del Creador. La esposa se pone bajo la autoridad y guía de su esposo. Y cuando los hijos se ponen bajo la autoridad y honran a sus padres, hay bendición. Y es el plan que Dios establece hermoso. Y todo surge aquí cuando Jesús dice: este es mi mandamiento. ¿Soy tu autoridad, sí o no? Y ahí vamos al mandamiento que Jesús nos da: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo vimos la vez pasada. Como dice, este nuevo mandamiento os doy, dice Jesús. Pero a ver, espérame, este mandamiento ya estaba en el Antiguo Testamento. En Levítico 19 habla de que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Esto viene en Levítico 19 y nos lo explica de una manera muy padre. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo no le hace daño a su prójimo, ¿cierto? Y en Levítico 19 nos da un panorama súper padre de esto. Número 1, el versículo 11, vamos, todo el capítulo 19 está increíble, pero nada más voy a agarrar un bloque que es del versículo 11. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Es decir, no mientas, no engañes y no le robes. Si tú amas a alguien, no le vas a robar. No puedes decir que amas a alguien y le estás robando, ¿no? No le puedes decir que amas a alguien y lo estás engañando o le estás mintiendo. No lo amas. Cuando amas a alguien, eres transparente, eres íntegro, eres íntegra. Y lo que Dios está diciendo: no hurtaréis, no engañaréis ni mentiráis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, como lo vimos la vez pasada también. Cuando tu palabra no vale nada, entonces tienes que jurar, ¿no? Para que te crean. Porque eres tan mentirosa o tan mentiroso que ya tu palabra no vale. No, mira, ahora sí te lo prometo, ahora sí te lo jurito. ¿Y sabes por qué? Porque tu palabra no vale. Nuestra palabra tiene que valer, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que seamos íntegros. Entonces, cuando yo digo algo, se hace o lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque hago valer mi palabra. No juréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Este versículo es: ay de ti que te metas con alguna persona con discapacidad. Dice: porque tendrás temor de tu Dios. Versículo 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo, y pon atención a esto, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, Dios no ve carteras, Dios ve almas. Dios no va a favorecer al rico y Dios no va a favorecer al pobre. Dios es justo. No importa que seas rico o pobre, Dios es un juez justo. Y tú y yo podemos ver ropa, podemos ver carro, podemos ver casa, o podemos ver puestos, o podemos ver y decir: ay no, es que... Y puedes darle más valor a una persona que a otra. ¿Por qué? Por su forma de vestir, por dónde viaja, por dónde come. No, por dónde come, no, perdón. Por dónde viaja o qué come. Ay, esta boca me cae. Discúlpenme ustedes. O lo que come, o dónde come más bien, ¿no? No por dónde come. Menos mal que dije eso. Ay, esta mente tan... Porque también pude haber dicho... No, no es cierto, ya. Ya mi esposa me está viendo así de... No, amor, ¿cómo crees que iba a decir descomer? Ya no voy a decir esas cosas. Y luego dice, ya, maduren. Dice, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Quedó claro? Repeat after me.
No andarás chismeando entre tu pueblo. Y como les dije la vez pasada y se los voy a recalcar, el chisme es como un virus. Necesita un huésped para vivir. Si no tiene huésped, el virus muere. Si hay alguien que se acerca contigo para contarte un chisme, adivina qué. Es porque tú siempre recibes los chismes y bailas el mismo vals. Porque una persona chismosa busca a una persona que reciba el chisme. Pero cuando una persona chismosa dice, no, a fulanita ni me acerco porque ella nunca me da seguimiento, no va a ir con esa persona. Así es que si alguien va contigo y te cuenta un chisme, tú eres igual y delante de Dios estás pecando. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos da un panorama, porque aquel que ama no hace mal al prójimo, por lo tanto no le harías todo esto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 8, no debas nada a nadie sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas a una persona, ¿qué haces? Buscas el beneficio de la persona, buscas la bendición de la persona, buscas lo mejor para la persona, ¿sí o no? Claro. Y dice aquí que somos deudores. Y claro que somos deudores. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, dices, ¿qué puedo hacer yo, Señor? ¿Cómo es posible que tú hayas amado a este pecador? ¿Cómo es posible que tú me hayas amado a pesar de que tú sí me conoces? Conoces mis pensamientos. Algunos de ustedes, imagínate que vas caminando por Averanda, que te encanta ir. Y vas caminando por Averanda y te encuentras a todas tus amigas y amigos y todo. Y todos tus pensamientos se reflejan en una pantalla enfrente de ti y toda la gente puede ver tus pensamientos. Vas caminando y en esa pantalla se reflejan todo lo que estás pensando. ¿No te daría vergüenza? Ay. Ok. Sí, estamos trabajando. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que tú, conociéndome bien, me amas? ¿Cómo es posible que tú me ames? Y cuando entiendes el amor de Cristo por ti, entonces, ¿qué dices tú? Realmente, Señor, ¿yo cómo puedo responder a este amor? ¿Qué puedo hacer para responder a este sacrificio tan grande por mí? Entonces somos deudores, no al Buen Fin. Somos deudores a Cristo por el amor que Él nos ha dado. Entonces, si yo le debo a Cristo y Cristo me dice, ama a tu prójimo como yo te he amado, ¿qué debemos de hacer? El amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa amarse unos a otros? Servir, cuidar, proteger, ayudar, atender. Y también el amor es corregir, Quitémonos ese ejemplo hippie de un Jesús hippie, de que no, todo es amor y todo es amor. Sí, pero Él es el Señor, Él es Dios, Él es santo y Él no tolera el pecado. ¿Y quieres saber a qué grado odia el pecado? ¿Quieres saber cómo Dios odia el pecado y a qué grado odia mi pecado y el tuyo? Mira la cruz de Cristo. A ese grado Dios aborrece el pecado. Mira la cruz y te vas a dar cuenta a qué grado aborrece nuestro pecado.
Juan capítulo 13, versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, dice Jesús, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Es un nuevo mandamiento porque el mandamiento del Levítico 19 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, que aún ahí ya está difícil, ¿no? Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, el estándar es alto. Me acuerdo una de las veces que pasamos mi esposa y yo como familia una crisis económica fuerte, y una familia de la iglesia bellísima nos llevó una donación de una despensa, y cuando nos lleva esa despensa y empiezo a abrimos la despensa, híjole, había quesos que ni sabía pronunciar yo, estaban tan complicados que dije, asústame, ¿y esto con qué se come, verdad? Me sacó el penacho. Y yo decía, ¿y ahora qué, esto qué, cómo se come? Y unas salchichas así, todas alemanas, no sé qué, y un jamón súper fresa, y o sea, dices, ¿y esta es la despensa que me trajeron a donar? Y te firmo que esa despensa que me donaron es la misma despensa que ellos compran para sí mismos. Pero qué diferente es cuando alguien prepara su súper acá bien chido, bien bonito, pero cuando piensan en donar una despensa, ay, tráete una de esas cajas de despensa, ¿no? Que traen ahí 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y 1 litro de aceite y 2 chocolates. No, perdóname. Lo que dice Levítico 19 es que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. La misma despensa que haces para ti es la misma despensa que vas a donar y que vas a regalar, las mismas marcas. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de la Torá, Levítico 19. Ahora vete al mandamiento de Juan 13, 34 y 35. Jesús dice, ama a tu prójimo como yo te he amado. Uy, se requiere a Cristo en nuestras vidas. Tan. Si no, no podemos. Se requiere a Cristo en nuestras vidas. Si no, no podemos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. También que os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, dice Jesucristo, en que se amen los unos a los otros. Lo voy a repetir, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Se amen los unos a los otros. Y de repente ves que entre los mismos hermanos se sacan la lengua. Entre los mismos hermanos chismean. Entre los mismos hermanos murmuran, se dividen. Entre los mismos hermanos se critican. Entre las mismas iglesias se critican. Entre las denominaciones, ay, esos no son salvos, porque son todos emocionales. Y solo pura emoción, ellos no son salvos, pero nosotros somos los únicos salvos. Y los otros, ay, esos son los tristes. ¿Por qué? Porque no tienen al gozo del Espíritu. Las banderas. No estoy jugando esgrima. Pero les voy a decir algo, sí o no se critican y se atacan unos con otros. ¿Y no te duele? ¿Cómo se atacan y se critican y unos se burlan de otros? Bueno, ahorita no nos estamos burlando. Estoy diciendo cómo literalmente se critican unos con otros. Les platiqué de esta famosa película. Una película que pasaron en el cine. Y en esta película decía que era una película cristiana, pero toda la primera parte se estaban burlando de una iglesia fundamental, de una iglesia tradicional. No sé cómo llamarle, no conozco de denominaciones. Pero literalmente se estaban burlando en toda la primera parte. Bromas, chistes y todo. Y al final esa iglesia se convierte en otra iglesia tipo con luces, sonido, pantalla y todo moderno, ¿no? Y ahora sí la gente viene a la iglesia. Cuando termina la película, fuimos 10 pastores que nos presentaron como, ¿cómo se llama? Como preview, la película, para escuchar nuestros comentarios. La mayoría de nosotros estábamos ofendidos. Y yo sí levanté la mano y dije, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo no crecí en una iglesia como la muestran ahí en la película, ¿no? Que los hombres de un lado, las mujeres del otro, las mujeres con velo, los hombres con corbata,
Yo no crecí en una iglesia así. Y yo en la iglesia que me congrego, tampoco somos así. Y sin embargo, a pesar de que no somos así, te puedo decir, ellos son mis hermanos. Somos muy diferentes, pero son mis hermanos porque ellos han creído en ese sacrificio de Cristo por ellos en la cruz. Ellos son mis hermanos. Somos diferentes, pero son mis hermanos. Y a mí me ofendió esta película. Me lastimó y me ofendió porque ellos son mis hermanos. Y no tienen que convertirse en algo como Hillsong para ahora sí ser in. Perdóname, a mí esta película me ofende y se me hace una ofensa. Y no encuentro en toda la película que hablen de la cruz de Cristo. Y todavía ahí una persona se levanta y me dice, no, pero eso es trabajo de los pastores. Le dije, sí, pero se supone que esta película es cristiana. Y lo único que vienen a hacer es a querer que sea cómica, burlándose de nuestros hermanos de una iglesia tradicional. Cuando Jesús dice, ¿sabes qué? En esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Los fundamentales, los carismáticos, los calvinistas, los arminianos, y no sé cuántas denominaciones hay, no las conozco. Pero si algo debe de caracterizarnos es el amor unos por otros. Tiene que caracterizarnos el amor unos por otros. Y a veces es tan triste ver cómo se critican y se atacan entre denominaciones. Se pierde o no la salvación y no toleran la opción del otro. No, si crees que sí se pierde, entonces no eres salvo. Wow. Cuando lo que Cristo dice, este mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Sí, somos diferentes. Adivina qué, Pedro era muy diferente a Juan. Y déjame decirte, Juan era muy diferente a quién, a Jonás. ¿Y Jonás no fue un siervo de Dios? ¿No fue diferente Mateo a un Juan el Bautista? Raza de víboras, arrepiéntanse, bola de pecadores. Imagínate quién iría a su iglesia, ¿no? ¿Alguno el día de hoy invitaría a Juan el Bautista a predicar a su iglesia? No sería popular. Pero ¿sabes qué? Dios usó a Jonás, Dios usó a Pedro, Dios usó a Juan, Dios usó a Pablo. Y tenemos que amarnos y servirnos y valorar las diferencias. Mi esposa y yo somos súper diferentes. Por eso somos un buen equipo. Si yo me hubiera casado con una mujer igual a mí, sería un caos mi casa. Tenemos que ser diferentes y dentro del cuerpo de Cristo somos diferentes. Bendito sea Dios las iglesias que el pastor usa corbata. Bendito sea Dios por las iglesias que... Yo fui a una iglesia en Estados Unidos que creció, adivina en dónde, en una tienda de surf. Y el dueño de la tienda de surf, él tenía su Biblia, tenía poco de haberle entregado su vida a Cristo y él estudiaba la Biblia. Y llegaban todos los surfistas a la tienda donde siempre compraban sus tablas, todo su equipamiento. Y lo veían leyendo y le decían, wow, dude. No sé qué significa, pero se decían dude, ¿no? Y tú le entiendes, dices, estoy estudiando, wow. Y empezaron a estudiar juntos la Biblia. Y él empezaba a compartirle a los surfistas que eran sus amigos. Y empezaron a llegar surfistas a la tienda y se convirtió en una iglesia. Y cuando nos llevaron del instituto a conocer cómo se formó esa iglesia, pues ¿cómo crees que eran los congregantes? Padrísimo. Todos bien bronceados con las greñas largas, en guaraches, con bermudas. ¿Qué dirían algunas iglesias? Ay, esos carnales, ¿no? Ay, esos falta de respeto. ¿Sabes qué? Cristo los rescató. Dios cambió sus vidas. Así greñudos, bronceados, rosaditos de la panza por la tabla, ¿no? ¿Sabes? Dios ha elegido a lo vil y menospreciado.
Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros con todo y nuestras diferencias. Y no caer en el dogmatismo de que si no eres a mi forma, no eres salvo. Híjole, qué horror, qué orgullo tan apestoso. Primera de Juan capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros enviando a su único Hijo para perdón de nuestros pecados. Eso es el amor. Esa es la gasolina, ese es el fundamento de amarnos unos a otros. Cuando entiendes cuánto te ama Dios, sabes que entonces estás capacitado y estás capacitada para amar a tu prójimo. Cuando entiendes cuánto te ha amado Dios. Y cuando entiendes cuánto te ha amado Dios, ya no te mueve lo que este mundo te enseña o lo que este mundo te puede hacer brillar. Yo, como algunos de ustedes saben, yo trabajaba en el medio y siempre me ponía nervioso cuando estaba ante productores importantes o ejecutivos importantes, y me ponía nervioso porque decía, pues es que de ellos depende mi futuro, ¿no? De ellos depende mi carrera, y me ponía nervioso y todo. Pero ya cuando vas conociendo tu identidad en Dios, sabes quién eres, cuánto vales, y que el creador de los cielos y de la tierra te amó hasta la muerte para darte identidad, valor. Tú puedes estar delante de reyes, príncipes, presidentes, gobernadores, y les dices, ¿qué onda, dude? ¿No? ¿Por qué? Porque yo soy un hijo del creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, que me amó hasta la muerte. Hace algún tiempo iba a tener una junta con uno de los hijos de Carlos Slim, con Patricio, y yo estaba nervioso preparando todo, ¿no? Y mi esposa me dice, ¿pero por qué estás nervioso? Digo, pues imagínate, voy a estar delante de uno de los hombres más ricos del planeta Tierra, ¿no? Y me dijo, el que debe estar nervioso es él, va a estar delante de un hijo de Dios. Dices, ay, qué bonito se oyó, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es verdad. Cuando tú sabes tu identidad, tu valor, quién eres y cuánto vales, mi querido Nacho, para Cristo, para el creador del universo, ¿qué te apantalla? ¿Te apantalla un puesto, una casa, un carro? ¿Qué te apantalla? ¿Quién te puede apantallar? El creador del universo me ha elegido como su hijo, ha entregado lo que más amaba por mí y ha puesto y derramado su Santo Espíritu en mí y me ha dado su palabra. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes cuánto vales? Por eso, cuando entiendes ese amor de Dios por ti, dices, ¿quién soy yo para no amar a mi prójimo? Y vamos bien atrasados en el programa. Solo faltan 27 slides. Ay, no, me voy a ir más rápido. No, ya. Juan 15, versículo 14. Fíjate, esto está precioso. Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Sí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Así de fácil. Si en verdad eres un amigo de Dios, obedeces al Señor, ¿sí o no? No puedes decir, no, es que Dios y yo tenemos una relación estrecha y todo, y vives a tu manera, hijo. No existe eso. No puedes vivir a tu manera y tener una buena relación con Dios. Y esto lo vemos claramente. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa
cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hijo, esto está bien fuerte, pero quiero hacer un paréntesis. No porque Dios use a alguien, es que ese alguien tiene una relación verdadera con Cristo. No sé si me doy a entender. Hay personas que pueden ser usadas por Dios de una manera increíble y sin embargo no tener una relación con Dios. Dios puede usar a quien le plazca. ¿No usó hasta una mula? Cualquiera puede ser usado por Dios. Una persona de que no, es que Dios me usa con poder. No, hermano, es que Dios me usa con autoridad y Dios me usa y dices, qué chido, pero sabes que eso no me dice nada. Yo no quiero ser usado por Dios. Yo quiero tener una intimidad y relación con Dios. Lo más importante es tener una verdadera relación con Él. Eso es lo eterno. No el ser un instrumento poderoso de Dios. No. Y te afirmo que estas personas dijeron, oye, pero es que yo vi que en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros y prodigios en tu nombre, Señor. Y Jesús dirá, apártate de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo no quiero hacer milagros y prodigios. Yo no quiero ser usado poderosamente por Dios. Yo quiero tener una intimidad y relación con Dios. Para que el día final, cuando mi corazón dé el último latido, Jesucristo me reciba y me diga, bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Porque van a venir tormentas, van a venir problemas a tu vida, ya sea enfermedad, ya sea falta de trabajo, ya sea conflictos familiares, ya sea de cualquier índole, van a venir problemas a tu vida. Y cuando vengan esos problemas o esa situación tan difícil a tu vida, ¿cuál es tu refugio? ¿Tus amigos? ¿Tus cuates? ¿Cuál es tu refugio? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está? ¿Tu trabajo, tu casa, tu carro, el internet, tu televisión? ¿Qué puede salvarte? Solo Dios y una verdadera relación con Él. Y la fe trae obras. Por eso pon tu casa sobre Jesucristo. Toda tu vida que crezca en Cristo Jesús. Porque van a venir problemas a tu vida. Y solo Él puede hacer que tu vida crezca, fortalezca en Él. Pero la verdadera fe trae obras, trae fruto, trae obras. Noé le creyó a Dios y ¿qué hizo? Construyó el arca. No es de que Noé construye el arca. No, Señor, pero estoy en el desierto y aquí no hay ni mar. ¿Y para qué construyo un arca aquí, Señor? No, pues es que, o bueno, sí, Señor, pues, claro, tú eres maravilloso, glorioso, sí, amén. Y no la hace. Pero no, Noé le creyó a Dios y construyó un arca en medio del desierto. La fe trae obras. Abraham,
está abierto, pasa. No, Abraham entregó lo que más amaba por nosotros. Abraham entregó a su hijo por ti y por mí. Digo por ti y por mí, no, Abraham no, me estoy confundiendo, ¿ya ves? Abraham entregó a su hijo en obediencia a Dios. Y Dios le dijo, ok, a final de cuentas ya vi que estabas dispuesto. Tú no lo vas a hacer, pero yo sí lo voy a hacer por ti. Porque mi hijo dará la vida por todos ustedes. Pero Abraham, la fe de Abraham le creyó a Dios. Tú me diste un hijo en mi vejez. Señor, aquí está mi hijo. David se enfrentó a Goliat. Le creyó a Dios y se enfrentó a Goliat, ¿no? ¿Y cuál fue la fortaleza de David? Su entrenamiento militar, su fe en su creador. ¿Qué fue lo que le dijo David a Goliat? Tú vienes conmigo con espada y con escudo y espada, ¿no? Pero yo vengo delante de ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Y Él te entregará y tus carnes serán comidas hoy. La fortaleza de David era su Dios, su creador. La fe de David fue probada. Si tú y yo le hubiéramos preguntado al ejército israelí, ustedes son el ejército israelí, y ellos hubieran dicho, sí, somos el ejército de Israel. Muy bien. ¿Ustedes creen en Jehová? Claro que sí, Jehová es nuestro Dios. Ok, muy bien. Ahí está Goliat. ¿Quién se avienta el tiro? Órale, ahí te hablan, Jacob. No, espérame, yo estoy aquí checando mi Instagram. Ninguno se atrevió. Pero fue un chavito, un adolescente que sí le creyó a Dios. Y Dios nos va a dar la victoria. ¿Saben qué, amigos y familia preciosa? La verdadera fe trae fruto. La verdadera fe se ve. El ejemplo que me encanta ponerles, no importa, se los vuelvo a contar. ¿Se acuerdan del equilibrista que va a cruzar el Gran Cañón? Un equilibrista famosísimo que iba a cruzar el Gran Cañón. Y ese equilibrista se juntó toda la prensa y se juntó un chorro de chismosos, ¿no? Y ahí estaban todos y ahí estaba el equilibrista y dijo, voy a cruzar el Gran Cañón. Y ahí va el equilibrista y empieza a caminar el equilibrista y toda la gente, wow, está cruzando. Y todos viendo cómo va cruzando. Y cuando llega al otro lado, toda la gente estalla en ovación. Wow. Y en las redes y los reporteros, ya vieron, estuvimos presentes en este acontecimiento único. Y empezaron todos, ¿no? Y de repente el equilibrista dice, ok, ¿quién de ustedes cree que lo puedo volver a cruzar? Y toda la gente contestó, sí, sí, así con ese ánimo que les caracteriza. Toda la gente gritó, sí, yo creo que tú lo puedes volver a cruzar. Tú eres el mejor, lo puedes volver a cruzar. Y el equilibrista dijo, ok, ¿lo creen verdaderamente? Sí. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Si lo crees, ¿quién viene conmigo? Y todos callados. Y de repente hasta atrás se oye una vocecilla de un niño. Yo. Y todos agarren al escuincle. Y el chavito se empieza a meter entre la gente, y llega con el equilibrista y dice, ¿tú crees que yo puedo cruzar contigo? Y él dijo, sí. Y toda la gente ahí, no, a ver, los papás de este escuincle, agárrenlo, ¿cómo se va a trepar? Pues le ponen el arnés al niño, lo amarran al equilibrista, lo suben sus hombres el equilibrista y empieza a cruzar el Gran Cañón. Y el viento sopla. ¿Cómo sopla? Ay, sí, no, nada más no escupan. Digo, no, el viento sopla. Y entonces el equilibrista venía con el niño y toda la gente así de, ay, chamaco, agárrate. Y ya cuando llega al otro lado, toda la gente respira por fin y dice, ay, y todos, y se baja. Y el niño voltea a ver al equilibrista y le dice,
Yo sabía que tú podías, papá. Un verdadero hijo le cree a su padre. Confía en su Padre celestial y sabe que Él sí puede. Cuando eres un hijo de Dios, tu fe es probada. Tu fe es puesta a prueba. Si verdaderamente le crees, trae obras. Noé construyó el arca. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Los discípulos lo dejaron todo cuando Jesús les dijo: deja todo y sígueme. Y los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. Tu fe, ¿qué produce en ti? Si verdaderamente crees en Él, ¿qué has dejado? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Juan 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? Para que lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y esta parte me encanta. Sabes que Dios eligió a Abraham y le contó sus planes. Y Abraham era llamado amigo de Dios. En Génesis capítulo 18, Dios le reveló los planes, diciendo: ¿sabes qué? Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú crees en mí. Y yo sé que tú vas a mandar a tu descendencia a que obedezcan, a que caminen conmigo. Por lo tanto, eres mi amigo. ¿Y sabes qué? Yo te voy a platicar lo que voy a hacer. La verdad, voy a ir a Sodoma y los voy a destruir. La verdad, porque el pecado de ellos ha subido hasta el cielo. Y voy a ir y destruir a Sodoma. Y ahí Abraham empieza a negociar con Dios, pidiéndole que no los destruya. Pero Dios les platica sus planes en esta amistad que tenía. Te voy a contar mis planes porque eres mi amigo. También Jesús lo acaba de decir aquí en Juan capítulo 15. ¿Por qué ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar mis amigos? Porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero ustedes son mis amigos y les voy a platicar todo lo que mi Padre me ha dicho. Y es lo que hace. En Santiago capítulo 2 habla de que fue Abraham llamado el amigo de Dios. En el Antiguo Testamento hay uno que se le llama el muy amado, y ese es el profeta Daniel. Y al profeta Daniel, el muy amado, Dios le revela, al muy amado le revela el Apocalipsis, el futuro. Y en el Nuevo Testamento hay uno que es el discípulo amado. ¿Quién es? Juan 2, 3, 4. No, Juan. Y adivina qué, ¿a quién se le reveló el Apocalipsis? A Juan. ¿Coincidencia? Dios revela a sus hijos el futuro. Dios revela a sus amigos lo que va a acontecer. No sé cuántos de ustedes estuvieron cuando trajimos a Agustín Laje. Y en esta conferencia de Agustín Laje después lo llevamos a cenar. Y ya que estábamos cenando, platicaba con Agustín Laje y le decía: ¿sabes qué? Tú tienes un panorama súper chido, súper claro de lo que está pasando geopolíticamente, ¿no? ¿Cómo se llama? La Agenda 2030, que ahora ya pasó al 45. El Foro Económico Mundial, cómo gobierna literalmente a la ONU, y la ONU obedece, y la ONU es el brazo operativo de Davos para implantar a nivel global en todos los países las órdenes que salen desde Davos, del Foro Económico Mundial, ¿no? Como es la Agenda 2030, etcétera, etcétera, y lo implantan a la fuerza en todos los países. Por eso las políticas que tenemos en nuestro país están dirigidas no por nuestros diputados y senadores. Ellos nada más son obedientes a lo que viene desde Davos en la Agenda 2030. Esto te lo dejo de tarea. Pero literalmente yo le digo: todo esto tú lo dominas. Tú tienes un panorama muy claro, pero te falta una pieza en tu rompecabezas.
y es el futuro. ¿Y sabes quién te va a decir el futuro? La Biblia. Dios nos habla del futuro. Y esto para los incrédulos, pongan mucha atención a los incrédulos. A ver quiénes son incrédulos. Ay, sí, porque digo, ya me pusieron mucha atención todos. Dije, ay, en la torre. Son muchos los incrédulos. No, ahí les va. Para todos los incrédulos, en la Biblia viene iba a decir el periódico del mañana, pero eso ya nota que ya estoy viejito. Van a decir algunos, ¿qué es periódico? Bueno, las noticias del futuro. La Biblia nos habla claramente de que va a haber un gobierno global. Un gobierno global. Va a dirigir política y económicamente todo el planeta Tierra. Por eso les menciono a Davos y el Foro Económico Mundial, porque de ahí surge políticas globales. Pero habla de un gobierno global. Habla precisamente también del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a desaparecer. Habla también la Biblia de la unificación de las religiones. Con la bandera del amor y el amor y el amor se van a unir las religiones. Habla también de que el anticristo, que va a ser un político que el mundo va a amar, este político que el mundo va a amar, va a unificar a las naciones en él como autoridad y como líder global. Y él va a lograr un pacto de paz por exclusivamente 7 años entre Israel y los países árabes. Y lo que va a lograr es reconstruir el tercer templo de Salomón. Y ahorita, si yo te digo, se va a reconstruir el tercer templo de Salomón, la gente diría, es imposible, está en guerra Israel, los del Islam odian a los judíos, y para construir el tercer templo es un territorio que los del Islam tendrían que ceder a los judíos, y es territorio sagrado ahí en Jerusalén. Para el Islam nunca lo van a ceder, y te voy a decir, sí lo van a ceder, y se va a construir el tercer templo en Jerusalén. Todo esto, la prohibición de la Biblia, se va a prohibir ya predicar la Biblia y estudiar la Biblia. La persecución a los creyentes en Cristo y a los judíos. Pero también te voy a profetizar algo. La segunda venida de Cristo como Señor y Rey, con todo poder y con toda autoridad. Y esto Dios lo revela a sus hijos. En su palabra viene. Específicamente Apocalipsis 13, te lo dejo de tarea. Apocalipsis 13. Y ya para terminar, porque ya ahora sí me super colgué, el Señor nos revela a aquellos que somos sus hijos. Cristo te ha elegido, Cristo nos elige, Cristo nos llama a que caminemos con Él. Y Cristo nos ha amado hasta la muerte. Si tú eres amigo de Jesucristo, Él te va a enseñar el propósito de tu vida. ¿Para qué estás viviendo el día de hoy? ¿Por qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Él te lo enseña. Y también nos enseña lo que está por acontecer en el futuro. Pero todo está en una relación con Él. Si tú tienes una relación con Cristo, todo esto viene en el paquete. Mi invitación es: busca al Señor, clámale al Señor, y quizá Él te rescate. Quizá Él te dé una nueva oportunidad. Clámale, búscalo. Un nuevo nacimiento solo lo da Él. Pídele perdón por tus pecados y decide en ese terreno de nuestra libre albedrío y voluntad. Decide ponerlo en el lugar que le corresponde, en tu vida, en tu agenda. Que Él sea tu Señor, que sea tu Salvador. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ten misericordia, Señor, y ábrenos el entendimiento a nuestro pecado y que nos demos cuenta nuestra gran necesidad de ti.
Ayúdanos a correr hacia ti, Señor, a que nada ni nadie nos aleje de ti. Que tú seas el número uno en nuestras vidas. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por haber perdonado nuestros pecados. Gracias por tu bondad. Te pido por cada uno de mis amigos y hermanos que están aquí, Señor. Llévanos a vivir una vida apasionada por ti. Y te doy gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Amén.